Vamos a hacer referencia aquí a una cuestión que tiene que ver con la literatura mucho más de lo que aparenta a simple vista. Es una cuestión que reflexiona sobre una información publicada hace no demasiados días, primero en la prensa anglosajona, en la prensa británica concretamente, y después recreada, promovida, difundida, pero sobre todo recreada en la prensa en lengua española. Me refiero a una cuestión que hace referencia a lo que han denominado la putrefacción del cerebro. Esta es una metáfora muy llamativa, muy impactante, porque tiene que ver sobre todo con una concepción naturalista, y aquí interviene mucho la literatura, una concepción naturalista de la vida humana. Claro, la literatura está mucho más cerca de todos nosotros de lo que pensamos. Lo que ocurre es que al no tener un conocimiento relativamente profundo, relativamente exhaustivo de la literatura, desconocemos el uso que con frecuencia la prensa o determinados comportamientos sociales hacen de lo que la literatura ya utilizó hace muchísimo tiempo, hace incluso más de un siglo. Los franceses se enteraron de esto hace más de un siglo. En la literatura española el naturalismo estaba presente ya desde el Cantar del Cid, en realidad, y sobre todo desde la Celestina y desde el Lazarillo de Tormes. Pero hablar concretamente como hace esta noticia, primero difundida en la prensa británica, en la prensa anglosajona, y después recreada en la prensa en lengua española, donde se habla de la putrefacción del cerebro o de la podredumbre del cerebro. Insisto, esta es una imagen profundamente naturalista, pero que solo en términos de metáfora puede entenderse. Indudablemente la necrosis cerebral, como término médico, intuyo que tiene que ser otra cuestión, otra cosa. Ahora bien, ¿a qué se debería la causa, en términos literales, de este deterioro del cerebro, de este proceso que convierte al cerebro en una sustancia excrementicia, metafóricamente hablando? Parece ser que esto se vincula con el comportamiento que determinados seres humanos adquieren al vivir en redes sociales, al estar en redes sociales. Claro, esta es una cuestión que hemos tratado muy detalladamente, más o menos detalladamente, desde determinados puntos de vista muy exigentes, muy ambiciosos, en el libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Hay un capítulo dedicado precisamente a estos asuntos. Ya hemos advertido que este libro, La filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, lo presentaremos en el Club Faro de Vigo, en el centro Marco, el centro de la ciudad, en el Club de Prensa Faro de Vigo, el 12 de febrero con Inmaculada Naya. Ahí estaremos en la presentación de este libro con Inmaculada Naya, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Y aquí, en este libro, hay un capítulo que aborda precisamente el planteamiento de noticias como esta. Ahora bien, hechos de esta naturaleza nos informan de varias cuestiones paralelas, no simplemente del hecho de que las redes sociales deterioren el pensamiento humano, deterioren los procesos cognitivos humanos, y aquí podemos utilizar todo tipo de tecnicismos para impresionar al personal. Pero estos hechos ponen de manifiesto también dos cuestiones importantes. La primera, la poca iniciativa que tiene la prensa española a la hora de afrontar con originalidad determinados problemas, porque siempre acude a lo que dice la prensa anglosajona y convierte estos artículos originarios de la prensa anglosajona en materia periodística de la prensa en lengua española. Esto lo que remite sobre todo es al segundo mundo semántico que ocupa buena parte del periodismo español, que se abastece de noticias previamente generadas, previamente cultivadas, previamente publicadas en la anglosfera. Claro, esta es una cuestión que revela el parasitismo de buena parte de la prensa de lengua española que acude a la prensa en lengua inglesa para promocionar determinadas ideas. Claro, esto se nota en muchísimos aspectos. En primer lugar, no se está en la vanguardia de la información, sino que se está en el parasitismo de la información, se parasitan de lo que se publica en lengua inglesa y se difunde para la sociedad hispanohablante, como si, desde el punto de vista del acceso a Internet, esto no se pudiera sortear. Y claro, es como una perífrasis de los contenidos publicados 2 o 3 semanas antes
en otro contexto social o en otro contexto cultural. Claro, esto, en segundo lugar, este tipo de cuestiones suponen una inyección de valores anglosajones y de códigos de interpretación anglosajones en una cultura que cada vez es más anglosajona, aunque su tradición procede de ámbitos completamente incompatibles en muchos aspectos con la tradición anglosajona. Es decir, que nosotros tenemos una vida propia que interpretamos en clave de culturas ajenas. Esta es una constante que se ha incrementado desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, pero que se ha recrudecido de una manera terrible durante las últimas décadas y sobre todo durante los últimos años. Es decir, el uso de criterios anglosajones para interpretar una vida de tradición completamente contraria, cuando no incompatible, a las formas de comportamiento y de conducta propias del mundo anglosajón. Entonces, claro, esto se manifiesta en todos los aspectos de la vida, pero se manifiesta ya no solo en la manera de interpretar la literatura. De hecho, la literatura se ha reemplazado por productos mercantiles que nada tienen que ver con la literatura, y los métodos de interpretación literaria, en lugar de ser los tradicionalmente elaborados por la formación hispano-grecolatina, por la tradición grecolatina y por la tradición hispánica, italiana y griega, pues son los de Terry Eagleton o los de gente por el estilo. Es decir, se toma como referencia de interpretación de la literatura la obra o los escritos de determinados autores que en toda su vida no han hecho ni una sola interpretación literaria de una sola obra literaria. Es decir, manda bemoles el tema. Estamos en relación con autores, insisto, que hablan de la literatura sin haber interpretado nunca jamás ni una sola obra literaria. Claro, es como si dijéramos que hay un excelente intérprete musical que no ha interpretado jamás ni una sola obra musical de ningún compositor. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Y la mayor parte de las universidades de Hispanoamérica y de Europa, y de España, por supuesto, interpretan la literatura tomando como referencia la obra de supuestos teóricos o críticos literarios que jamás han interpretado ni una sola obra literaria particular, ni un solo autor de obras literarias en concreto, al que han dedicado jamás ni un solo estudio en particular. Han dedicado declaraciones, titulares de prensa, escritos varios, pero no han interpretado de principio a fin ni una sola obra literaria jamás. Bien, pues esos autores son los que sirven de referencia. En el caso de la prensa ocurre exactamente lo mismo. Los artículos que hoy se publican en la prensa anglosajona, dentro de 2 o 3 semanas serán recreados, promovidos o parafraseados por muchos articulistas de la prensa en lengua española. Y este es uno de los varios ejemplos que proponemos. Esto, insisto, demuestra la insuficiencia de la prensa en lengua española para ser original y, en segundo lugar, el uso cada vez más defectuoso de procedimientos interpretativos propios de la anglosfera para explicar una forma de vida y de comportamiento que no obedece en absoluto a los imperativos de la anglosfera. Es evidentemente la autosatisfacción de una sociedad y de una cultura que hace muchos años ha dejado de ser original. Incluso podríamos hablar de 2 o 3 siglos, desde los cuales ya no es original. Entonces, claro, parafraseando estos artículos de la prensa anglosajona, vamos a ir al original, vamos a ir al artículo original publicado en la prensa anglosajona, donde se dice que el consumo inconsciente, mecanizado, de materiales de baja calidad en Internet pudre el cerebro humano. Bien, esto naturalmente es una metáfora verbal, es decir, pudre el cerebro humano. La mayor parte de los cerebros humanos que no se desarrollan, pues desembocan en un comportamiento propio de un tercer mundo semántico, evidentemente. Y entonces el titular subraya que la prueba, la demostración, es cada vez más difícil de ignorar. Bueno, esto es evidente, son obviedades. Lo curioso de este tipo de informaciones es que hablan desde la solemnidad de lo obvio. Es un conjunto de informaciones que viene a decir que de alguna manera, a medida que una persona ingiere comida, va perdiendo paulatinamente el apetito. Es decir, a medida que alguien bebe agua, va perdiendo paulatinamente el ansia de la sed. Claro, son obviedades admirables, ¿no? Y entonces, para destacar y para llamar la atención, se utiliza esa metáfora propia de la literatura naturalista, la putrefacción cerebral, el pudrimiento cerebral. Bien,
Lo lógico sería hablar de necrosis cerebral, pero esto ya es un término médico que ya probablemente muchos neurólogos no aceptarían con los mismos valores semánticos que utilizan estos periodistas. Y entonces se dice en el artículo original, que luego se corrigió en una epanortosis que el propio periodista del artículo original declara, se dice que la putrefacción cerebral es la palabra, claro, ya diríamos es la expresión, no la palabra, porque son dos palabras, es la expresión del año del diccionario de Oxford, pero después se corrige a sí mismo porque no es la expresión del diccionario de Oxford, sino la expresión de Oxford, se dice así, la expresión de Oxford, como si Oxfordia tomara la palabra, ¿verdad? No, parece ser que fue la expresión acuñada por un editor del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oxford. Y para no liarla más, voy a limitarme a reproducir la epanortosis, es decir, la autocorrección, que el propio periodista, pasados unos días, añadió a su propio artículo. Y dice la nota, este artículo se modificó, traduzco, este artículo se modificó el 9 de diciembre de 2024. Una versión anterior del propio artículo decía que el cerebro podrido era la palabra del año del diccionario inglés de Oxford, cuando de hecho era la palabra del año de Oxford, leo literalmente, elegida por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oxford, Oxford University Press, el editor del propio diccionario. Es decir, ni la propia epanortosis resulta muy aclaratoria respecto al error inicial, pero parece ser que no fue una palabra elegida por el diccionario, sino una palabra o una expresión elegida por el director del Servicio de Publicaciones, o por el Servicio de Publicaciones, o por el editor del diccionario editado por el Servicio de Publicaciones. Es decir, no sabemos exactamente muy bien quién fue el artífice de esta expresión. El caso es que luego, en la perífrasis o recreación que se hace de estos contenidos en algunos artículos de la prensa española, se dice que la definición la ha dado el diccionario de Oxford, que tras los votos de más de 37.000 personas eligió este concepto como su palabra del año. Los expertos del diccionario observaron que el término ganó relevancia en el último tiempo para expresar las preocupaciones sobre el impacto del consumo excesivo del contenido de baja calidad. Bien, los expertos de un diccionario se llaman lexicógrafos, pero claro, si resulta que los lexicógrafos organizan un diccionario democráticamente a partir de los votos de la gente que vota, pues se pueden imaginar ustedes qué tipo de calidad tendrá un diccionario, aunque se llame de Oxford o de Villaconejar del Infante de Arriba, que me da igual. A mí los términos en inglés no me impresionaron nunca, porque conozco esa sociedad. Estudié inglés entre indígenas y sé cómo lo hablan, y el valor que dan a cada uno de esos términos. El caso es que el origen de esta expresión, que durará simplemente unos días y una temporada y después se olvidará para siempre, porque no significa absolutamente nada, es una metáfora sin futuro, es una metáfora posmoderna más sin futuro. Y entonces el articulista del contenido original de esta noticia, de la prensa anglosajona, dice en un tú anglosajón, en un tú gringo, dice: si quieres presenciar los últimos vestigios del intelecto humano que se van por el desagüe, tápate la nariz y escribe unas palabras, unas palabras, como si fueran unas palabras mágicas, en internet. No diré dónde para no incrementar esto. Y aparece un vídeo de unos segundos que muestra una porquería. Bien, entonces todo el mundo irá a buscar la porquería esta, ¿no? Parece ser que una cabeza emerge de un inodoro, etcétera, etcétera. Y dice, este vídeo se ha visto por más de 215 millones de veces, se ha visto más de 215 millones de veces, y generó cientos de millones de referencias en redes sociales. Bien, bueno, es decir, que cuando a la gente le muestras un excremento, todo el mundo va al excremento como moscas, evidentemente. Y entonces, esto es lo que premia, lo que identifica y lo que vota el diccionario de Oxford. Es decir, el triunfo del excremento es lo que corona la labor lexicográfica del diccionario de Oxford. No deja de ser curiosísimo esto, ¿no? Realmente, hacer todo un diccionario para señalar como palabra estrella precisamente la putrefacción del cerebro de los consumidores de Internet. Eso es la cultura anglosajona, esto es la anglosfera, señores, como diría Pache Andión. Esto es el rastro, señores, le vendemos barato y con el precio en inglés, literalmente.
Por eso resulta apropiado, dice el articulista original, que la palabra del año de Oxford se haya anunciado recientemente como putrefacción cerebral. Como concepto abstracto, la putrefacción cerebral es algo de lo que todos somos vagamente conscientes. Bueno, era para decir, y vosotros más que otros, pero bueno. El diccionario la define como, y aquí bien da la definición, el supuesto deterioro, porque supuesto será el evidente deterioro, ¿no? Pero es supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente como resultado del consumo excesivo de material, básicamente en Internet, considerado trivial o poco estimulante, dicen unas traducciones, poco desafiante, dicen otras. No, estimulante tiene que ser, porque si desde luego lo han visitado más de 215 millones de veces diferentes personas, o incluso las mismas personas, ya me dirán ustedes si esto no es estimulante. Vamos, ¿quién puede ejercer 215 millones de veces el mismo estímulo? Vamos, si esto no es estimulante, ya me dirán que es estimulante. Es decir, ni siquiera saben definir lexicográficamente una palabra en el llamado diccionario de Oxford. Pero esto ya no simplemente demuestra la putrefacción cerebral, sino la incapacidad que tienen para definir lexicográficamente la acepción del término que ellos mismos han inventado. Es una cuestión curiosísima. Si esto es el ejemplo de una obra lexicográfica, por favor, ¿qué será entonces el ejemplo vivo de la putrefacción cerebral? Pocas personas son conscientes de hasta qué punto, prosigue el articulista original, la tecnología pudre nuestros cerebros y cómo el uso compulsivo de Internet destruye decisivamente nuestra materia gris. Pero vamos a ver, no es el uso o no es la tecnología, conviene que se aclaren. Dice, el uso de la tecnología o el uso, es decir, hay una confusión de términos, incluso tomando como referencia literalmente la declaración del articulista genuino, que verdaderamente uno no sabe si este artículo lo ha redactado una inteligencia artificial con algunos componentes que se le han dado o no. Pero sea como sea, esto es lo que promueve la anglosfera, la putrefacción cerebral, y además mal definida en un diccionario que se jacta de ser el diccionario de referencia de la anglosfera. Claro, y luego, a partir de aquí, empezamos ya con la segunda parte de estos artículos de prensa. Primero, la metáfora impactante, después, la recreación descriptiva y finalmente llegaremos al drop names, al ir dejando caer nombres que cada uno dice una ocurrencia en formato de obviedad solemne. Vamos ahora a la descripción recreativa. Hace casi 20 años se predijo la posibilidad, nótense que esto es el relato de un cuento, érase una vez alguien que predijo hace muchos años lo que iba a ocurrir después, ¿no? Entonces, que es como el sastrecillo valiente, o la princesa de la verruga gigante, o cualquier cosa de este tipo, ¿no? O la cabra que tenía los cuernos muy largos, cualquier cosa se la pueden inventar. Hace casi 20 años se predijo la posibilidad de una enfermedad cerebral, cuando los científicos estudiaron los efectos de un nuevo invento llamado correo electrónico. O sea, ¿ustedes se imaginan a los científicos estudiando el correo electrónico? Claro, bueno, es como la gente que dice, acabamos de descubrir una cereza, y entonces todos ponen, o un guisante, y entonces todos ponen el guisante encima de la mesa y lo miran y lo contemplan, y dicen, pues es un guisante, y es de color verde, y tiene una superficie lisa o rugosa, como observó Mendel en su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos están encantados, y al final, después de varios días o meses o años de estudio, llegan a la conclusión de que es un guisante. Y entonces publican un trabajo de investigación diciendo que han descubierto un guisante y que después de haber estado durante años examinando ese guisante han llegado a la conclusión de que efectivamente es un guisante. Lo mismo pueden decir de un cuadrado que sometido a un proceso minuciosísimo de observación, después de varios años llegan a la conclusión de que se mantiene estable. Es decir, sigue teniendo 4 lados y no ha desarrollado una disposición pentagonal o triangular, según. No, pues esto es lo mismo, son este tipo de estudios anglosajones. Dicen, los científicos, ¿qué científicos? ¿Qué científicos estudiaron esto? Los informáticos, los ingenieros, los psicólogos, los neurólogos, los ociosos, ¿quiénes? ¿No? Realmente, los resultados son la sobrecarga cognitiva constante, que tuvo un efecto más negativo que el consumo de cannabis, ya que el coeficiente intelectual de los participantes cayó una media de 10 puntos. O sea que, si se usa el correo electrónico, el coeficiente intelectual de los que manejan el correo electrónico
cayó una media de 10 puntos, esto iba a caer igual, evidentemente. ¿Qué pasa? Que los procesos comunicativos deterioran la inteligencia, entonces los que se dedican a la semiótica o semiología, que estudia precisamente las diferentes posibilidades de significado que tienen los signos en el uso humano, tienen que estar ya por debajo del coeficiente intelectual de los perros, cuyo cerebro tiene menos neuronas que las de un cuervo, dicho sea de paso. Entonces, claro, no deja de ser un relato fantástico en formato periodístico. Claro, ¿para qué quieren literatura en la anglosfera teniendo artículos periodísticos de esta naturaleza? Claro, y añade después, y esto fue antes aparece en cursiva, subrayado, antes de que los teléfonos inteligentes, una hipálaje grandiosa, porque los teléfonos no son inteligentes, ni siquiera son inteligentes sus usuarios, pero bueno, los teléfonos llamados inteligentes pusieran Internet a nuestro alcance, lo que ha dado como resultado que el adulto promedio del Reino Unido ahora pase al menos 4 horas al día en línea. Bueno, eso es lo que se pretendía, que esté amarrado en la red de la araña de Internet. Los hombres de la generación Z, y aquí ya pasamos a las etiquetas que lo modulan todo, pasan 5 horas y media al día en línea, y las mujeres de la generación Z, 6 horas y media. Bien, yo afirmo que saber este dato es absolutamente imposible. Esto simplemente es un dato que se aduce, se pone sobre la mesa y el espectador puede decir que sí o que no. Lo que importa es que el dato se aduce, sea verdadero o sea falso. Es imposible de medir esto con la precisión que aquí se aduce, pero no importa. Lo que importa es que se declare, lo que importa es que se afirme, al margen de que lo que se diga sea verdad o sea mentira. En primer lugar, porque resulta muy difícil determinar quién forma parte y quién no forma parte de una generación como la Z. Y en segundo lugar, porque también resulta muy difícil determinar cuál es el sexo de la gente. Entonces no vale afirmar que el sexo es voluble en unos aspectos y que es completamente definido a la hora de hacer encuestas de esta naturaleza. Es decir, si borramos la claridad de los conceptos, la borramos en todos los aspectos. No vale solo borrarla allí donde conviene. Por otro lado, se advierte lo siguiente, fíjense. En los últimos años, una gran cantidad de investigaciones académicas de instituciones como la Facultad de Medicina de Harvard, la Universidad de Oxford y el King's College de Londres, esto a mí me da igual que hablen en estos términos que hablen en términos, insisto, de Villaconejar del infante de arriba o de abajo, porque este tipo de términos a mí no me impresionan en absoluto. Sé lo que es la universidad y sé lo que es la anglosfera. Por lo tanto, que la suma de lo uno y de lo otro, vamos, da un nivel inferior al de los payasos de la tele en muchísimos aspectos, y el que se quiera creer lo contrario se lo puede creer, pero no pretenda que yo me lo crea. Bien, entonces toda esta gente, después de estudiar el guisante y el cuadrado durante muchos años, y someterlos a procesos exhaustivos de observación que consisten en mirar para ellos sin reflexionar colectivamente, ¿verdad?, han encontrado pruebas de que Internet reduce nuestra materia gris, reducirá la de ellos, evidentemente, acortando la capacidad de atención, debilitando la memoria y distorsionando nuestros procesos cognitivos. Pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que los nativos digitales tienen muchas más destrezas, habilidades y competencias que los que no lo son? Entonces, ¿por qué ahora esto? ¿Se ponen o no se ponen de acuerdo cuando dicen las mismas tonterías los unos que los otros? Porque, claro, es realmente sorprendente. Debilita la memoria, distorsiona nuestros procesos cognitivos. Y aquí volvemos a etapas propias de la neurología decimonónica, ¿no?, cuando se consideraba, como en términos de frenología, que determinados relieves craneales, ¿verdad?, podían tener un significado respecto a determinados comportamientos humanos, o cuyo origen estaba en determinada morfología cerebral. Las áreas del cerebro afectadas incluyen capacidades de atención, ya que el flujo de información en línea en constante evolución fomenta nuestra atención dividida en múltiples medios, procesos de memoria, cognición social. Es decir, de nuevo términos que recrean descriptivamente cualquier chorrada que se imponga al efecto. Y dicen, el uso elevado de Internet, el uso frecuente de Internet y la multitarea intensa con medios de comunicación se asocian con una disminución de la materia gris en las regiones prefrontales. No les digo yo nada, esto de la multitarea. No les digo yo nada, la multitarea que tiene que hacer un director de orquesta, que por ejemplo se enfrenta a la dirección de una orquesta de prácticamente casi 1000 instrumentistas, incluyendo a la voz humana, y tiene que tener en cuenta la multitarea auditiva de saber
cuál es el sonido que emite cada uno de los casi 1000 instrumentistas de una sinfonía como la octava de Gustav Mahler, ¿no? Entonces, claro, todo esto es, para una persona que tenga una mínima formación, todo esto es de un chiste absolutamente intolerable, pero verdaderamente de un chiste absolutamente intolerable. Y, bueno, después llegamos ya a la etapa última, donde entramos en dejar caer nombres, el drop names, el ir dejando caer nombres y atribuir a cada nombre una declaración. Pero ya les digo, esto es como un estudio de investigación, un proyecto de investigación que llega a la conclusión que después de dar un martillazo en un dedo, el 99% de las personas que reciben el martillazo en un dedo sienten dolor, ¿no? O sea, son investigaciones de este nivelazo, en realidad. Y dice, el articulista tiene los bemoles de decir esto, y sin embargo, parece que hacemos muy poco para frenar la marea. No es que no se haga poco para frenar la marea, es que precisamente la marea se ha desplegado para generar una población que se pueda gestionar de este modo. Un neurocientífico, no voy a citar el nombre, uno más, experto mundial en atención dividida, yo lo calificaría de experto galáctico en atención dividida, o en atención atómica, que es una paronomasia mucho más saludable para el oído, en atención atómica, o en atención atomizada, ¿verdad que suena mejor lo de atención atomizada? Experto galáctico en atención atomizada, esto lo digo yo, el artículo traducido al español dice experto mundial en atención dividida, pero suena mejor experto galáctico en atención atomizada. Advirtió como si fuera Nostradamus, en 2022, que ahora vivimos en, cito, comillas, una tormenta perfecta de degradación cognitiva, es decir, algo así como una ciclogénesis de putrefacción cerebral, ¿no? Eso suena mucho mejor todavía, ¿verdad? Una ciclogénesis de putrefacción cerebral. Esto lo digo yo, el experto galáctico en atención atómica dice una tormenta perfecta de degradación cognitiva. Claro, esto suena mucho más elegante, pero mucho menos impactante. Y luego cita a otra persona, otra experta de esta. Esta es simplemente profesora de informática de una universidad y autora de un libro cuyo título ni voy a mencionar. Ha encontrado la prueba de cuán drásticamente disminuye nuestra capacidad de concentración. O sea, esta llegó a la conclusión de que el cuadrado, después de varios años, sigue teniendo 4 lados. Cosas de este tipo. Y dice, en 2004 su equipo de investigación descubrió, cuidado, lo que descubrió, que la capacidad de atención promedio en cualquier pantalla era de 2 minutos y medio. Debieron estar midiéndolo ahí, oye, a ver si el ángulo del cuadrado se movía en alguna dirección para ver si el cuadrado se convertía en un trapecio o trapezoide, y no había manera. Descubrió que la capacidad de atención del promedio en cualquier pantalla era de 2 minutos y medio. En 2012 era de 75 segundos. Hace 6 años se redujo a 47 segundos. Y dice la perilustre, dice, comillas, es algo que creo que debería preocuparnos mucho como sociedad, dijo en un podcast en 2023. Es algo que debería preocuparnos mucho como sociedad. No, sí, seguro, vamos, o sea, es una cosa, no vamos a dormir, realmente. Entonces, en la publicación de este tipo de chorradas, se van todos los recursos humanos que deberían evitar precisamente incurrir en estas formas de conducta. Si se estudiara literatura, en lugar de dar pábulo a este tipo de cuestiones, sabríamos desmontar todos estos mitos de la putrefacción cerebral, que tienen un origen claramente naturalista. Esto es un capítulo más de mala literatura, en definitiva, porque la buena literatura sería parodiar esto con obras literarias de calidad. Obras literarias de calidad que hoy no se escriben, porque hoy la literatura es totalmente inofensiva. Y cuando una sociedad escribe una literatura que es totalmente inofensiva, es porque esa literatura no es literatura. Una literatura inofensiva no es una literatura, es una pseudo-literatura. Es un producto comercial que se vende como se vende la leche en polvo, como sucedáneo de la leche original, en definitiva. Pero ahora tenemos el drop names superior a todos los anteriores. Esto está por encima del experto galáctico en atención atómica. Un individuo, cuyo nombre no diré,
ex especialista en ética del diseño, o sea, que fue especialista en ética del diseño. En ética del diseño yo no sé si será estética de la ética, ética de la estética o de qué. Dijo al Congreso de Estados Unidos, yo no sé si con un altavoz o por un telescopio, pero dijo en 2019, esto es como Nostradamus en versión 3.10, que miles de millones de personas, esto se llama hipérbole, una huella psicológica del tamaño de la cristiandad, esto se llama hiperhipérbole, vincula sus ganancias a la cantidad de atención que capta, creando una carrera hacia el fondo del tronco encefálico para extraer atención hackeando más abajo nuestros cerebros de reptil en busca de dopamina, miedo, indignación para ganar. Bueno, esto no lo supera ni Derrida en sus mejores momentos. Es decir, a estos niveles llega la comunicación pública, a estos niveles llega el contenido que se publica en los medios de comunicación. Y lo curioso es que a estos niveles llega porque las capacidades de los seres humanos para procesar las informaciones que reciben están a la altura de estos niveles. De tal manera que, ¿qué papel desempeña una universidad ante una sociedad de esta naturaleza? Ninguno, porque todo esto sale básicamente de la universidad. De aquí salen los proyectos de investigación que durante años contemplan los movimientos de un cuadrado, a ver si se convierte en un trapecio, en un pentágono, en un triángulo, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque el acumen o moraleja final, el epifonema en prosa, en el que suelen desembocar este tipo de artículos, porque este tipo de artículos, como he dicho, tienen una estructura muy definida. Su titular suele ser una metáfora fisiológica, en este caso literalmente fisiológica, más o menos impactante y totalmente idealista. En segundo lugar viene una descripción recreativa, más o menos condimentada, con elementos kitsch que son los que atraen la atención del oyente, porque si fueran originales el oyente no los percibiría, no los vería. En tercer lugar viene el drop names, el dejar caer nombres de gente que hace declaraciones que son auténticas chorradas, pero auténticas chorradas. Es decir, y sobre todo en presente continuo, hemos estado viviendo durante los últimos 500 siglos contemplando cuadrados que solo tienen 4 lados. Ahora llega el momento de contemplar cuadrados que han desarrollado un 5º lado, y los llamaremos pentágonos, cosas de este tipo. Y el final termina en una especie de acumen o moraleja, en virtud del cual se invierte todo lo dicho hasta el momento buscando una salida esperanzadora. Y fíjense el idealismo al que llegamos aquí. El término podredumbre o putrefacción cerebral se popularizó en Internet entre los jóvenes que corren mayor riesgos de sufrir sus efectos. Evidentemente algo así es imposible, porque nadie da nombre a la dolencia que tiene, porque si le dieran nombre serían un médico, no un enfermo. No serían el paciente, sino el doctor que sana la enfermedad. El hecho de que quienes corren mayor riesgo sean los más conscientes del problema es una noticia alentadora. Este hecho es falso, esta premisa es rotundamente falsa, porque supone dotar de conciencia a la víctima, que precisamente lo es por carecer inconscientemente del conocimiento que no tiene, que le ha llevado, digamos, a esa devaluación o a esa degradación. Es atribuir un conocimiento a aquel que precisamente está enfermo por falta de ese conocimiento. El primer paso para cualquier cambio es comprender el problema, y aquí ya nos ponemos ilustrados, nos ponemos en plan fábulas de Iriarte. Y hay motivos para tener esperanza, muchísimos, desde luego. En los últimos años los movimientos antitecnología han ganado fuerza. ¿En dónde? Es la primera vez que oigo hablar de movimientos antitecnología. Han ganado fuerza, como no sea la orden de los cartujos. Desde los adolescentes que recurren a los teléfonos tontos, aquí teléfonos tontos no debe entenderse como una hipálaje. Tontos no hace referencia a adolescentes, sino a los teléfonos. Es decir, hay que leer esto en un sentido literal, no como una hipálaje, porque si lo leen como una hipálaje, los tontos serían los adolescentes, y no es el caso, no es el caso. Así que no lean una hipálaje donde no la hay, que les gusta mucho a las determinadas personas lo de la hipálaje. Los teléfonos son los tontos, no los usuarios. Teléfonos tontos, menudo oxímoron. Hasta las campañas por una infancia sin teléfonos inteligentes, de nuevo arriesgada hipálaje, una infancia sin teléfonos inteligentes, ya la inteligencia parece afectar más a la infancia sin inteligencia que a los teléfonos tontos. Brotes verdes para un futuro en el que podamos recuperar nuestras mentes, como si la mente una vez perdida se recuperara. Y todo así de bonito y todo así de hermoso. Este fue el artículo original. Del artículo original la prensa española, en diferentes medios, se hizo eco,
o del contenido del artículo original, la prensa española en diferentes medios se hizo eco y tradujo más o menos diferencialmente ese contenido y lo enriqueció a su modo. Debo decir que la recreación que la prensa española hizo de ese artículo original es más valiosa. Es más valiosa. Se nota el peso de la tradición hispano-grecolatina en la formación innata del periodismo español. Aunque sea menos original, es más creativo en su recreación, valga la redundancia, valga la paronomasia. Es decir, el modelo original es muy pobre si lo comparamos con la riqueza cromática de los fuegos de artificio que ese mismo artículo adquiere en la prensa española cuando los milenaristas lo recrean. Los milenaristas españoles tienen mucha más imaginación que los milenaristas anglosajones. Insisto que proceden genéticamente de una tradición literaria hispano-grecolatina que da mucha fuerza al artificio, mucho más que el anglosajón, indudablemente. Y bueno, pues oye, pues eso se nota y se nota bastante. La recreación que hacen es bastante más estimulante y cita también a diferentes, investigadores que tienen más chispa. Cita a algún investigador español que por prudencia se atiene a declaraciones propias de la solemnidad de lo obvio. Y luego cita a un investigador de la Escuela de Ciencias Psicológicas de una universidad de Australia, vamos a dejarlo así, que es coautor de un estudio sobre el consumo de porquería en Internet, es decir, de contenidos inútiles, de contenidos basura en Internet, que advierte, aprovecha la tendencia natural de nuestro cerebro, esta basura, para buscar novedades, especialmente cuando se trata de información potencialmente dañina o alarmante, etcétera, etcétera. Es, insisto, una recreación muy cromática, muy brillante, muy interesante de este tipo de cuestiones. Pero, en realidad, el consumo de productos que no aportan absolutamente nada a la inteligencia humana se debe sobre todo a la ociosidad. Claro, el propio Cervantes en un ovillejo del Quijote decía que suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. La mayor parte de los problemas que padece el ser humano se deben a la ociosidad totalmente descuidada, la falta de responsabilidad laboral, la falta de ejercicio laboral. El trabajar hace madurar a los seres humanos. Cuantas más horas se dedica el ser humano a trabajar y a generar productos mercantilmente útiles, porque el dinero hay que reconocerlo es la medida de todas las cosas, o de productos que requieran un esfuerzo intelectual, menos tiempo dedicará al consumo de estupideces en Internet. Pero en realidad, la ociosidad de la que dispone el ser humano en sociedades improductivas, en sociedades laboralmente parasitarias, es lo que permite que básicamente este ser humano dedique la mayor parte de su vida diaria al consumo de productos estupidizantes en la red social. Pero la red social convierte a quien consume este tipo de productos en lo que hemos denominado, y hay que insistir en ello mucho porque es así, los mercatransmisores. A este concepto de mercatransmisores hemos dedicado mucha atención y mucha difusión, porque verdaderamente los parásitos de Internet no son tan parásitos como parece. Los parásitos de Internet cumplen una función muy importante, porque mientras alguien se pasa horas y horas y días contemplando contenidos absolutamente inútiles en Internet, la difusión que hace de estos contenidos a través de las redes sociales pone en marcha un mecanismo mercantil enormemente rentable de publicidad, que es lo que desde luego genera una riqueza muy valiosa para los amigos del comercio. Es decir, el secreto de las redes sociales no es la comunicación de los seres humanos, es la transmisión mercantil de publicidad y de otros contenidos que por el hecho mismo de ser transmitidas transforman esa energía del parásito en dinero para los amigos del comercio. Y por lo demás, el mundo sigue absolutamente igual, solo que si tuviéramos mayor formación en literatura, seríamos más conscientes de lo que hacemos y resultaríamos mucho más difíciles de intervenir manipulativamente por este tipo de instrumental que ha hecho de Internet el agosto de los amigos del comercio.